Ahora tendremos la charla titulada El cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra y su actual evolución, por el profesor Alfonso Pino Grael. El profesor Pino Grael es profesor titular 3 del Departamento de Física de la Universidad de Panamá. Posee un posgrado en Física Atmosférica de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Es actualmente director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá. Es el representante por Panamá ante la World Oxon and Ultraviolet Radiation Data Center, la cual es una organización meteorológica mundial. Ha realizado varios proyectos de investigación científica, como la que son la Tropical Composition, Clouds and Climate Coupling, en conjunto con la NASA, en América Central e Islas Galápagos. Estudió de la evolución del cambio climático en Panamá, caracterización de los niveles de radiación ultravioleta B en Panamá. Con ustedes, el profesor Pino, con la charla El cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra y su actual evolución. Muy buenos días, estimados colegas, jóvenes estudiantes que nos acompañan en este ciclo de conferencias conmemorativos del Día de la Tierra. Me complace presentarles hoy una charla relativa a los cambios climáticos que ha experimentado nuestro planeta a lo largo de su historia geológica, de forma tal que podamos compararlo con el cambio climático que se vive actualmente. Voy a compartirles pantalla de manera tal que podamos ver los detalles de esta charla en la presentación que he preparado en PowerPoint. Les decía entonces que el título de la charla es El cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra y su actual evolución. Por supuesto que no podemos considerar por cuestión de tiempo todos los cambios climáticos que ha experimentado el planeta, pero sí podemos ver los tres últimos cambios climáticos que son sumamente importantes en comparación con el cambio climático actual. Ahora bien, en primera instancia tenemos que definir qué es clima o a qué denominamos cambio climático. El clima, desde el punto de vista clásico, es una descripción estadística de variables ambientales tales como la temperatura, la humedad relativa, la precipitación, velocidad del viento, etc. Y el cambio climático se define como una modificación a largo plazo en las variables meteorológicas causadas por variaciones orbitales, que son los denominados ciclos de Milankovitch, que pasaremos a describir posteriormente, también por cambios naturales en la composición de la atmósfera terrestre, lo cual está ligado a una excesiva actividad volcánica, a cambios también en la circulación de las corrientes oceánicas, ligada a su vez a la deriva de los continentes y por el resultado de la actividad humana, lo cual corresponde al periodo Pleistoceno y al Holoceno, dentro del cual estamos actualmente. La causa del cambio climático actual es antropogénica, como veremos posteriormente. Pero para ello tenemos que hablar primero de los ciclos de Milutin Milankovitch. A finales de la década de 1920, el geofísico y matemático serbio Milutin Milankovitch elaboró un modelo que permite explicar los periodos glaciares y los periodos interglaciares a través de tres parámetros astronómicos, tres parámetros que se refieren a la trayectoria de la Tierra en torno al Sol y también a su eje de inclinación con respecto al eje perpendicular al plano del eclipse. Sabemos que todos los planetas siguen una trayectoria elíptica en torno al Sol. Esa es la primera ley de Kepler. En la actualidad, el perihelio, que es el punto de máxima aproximación al Sol, se alcanza el 3 de enero, muy próximo al solsticio de diciembre, que es entre el 21 y el 22 de diciembre. Y el afelio, que es el punto de máximo alejamiento, se alcanza el 4 de julio, muy cercano al solsticio de verano, que es el 21-22 de julio. Pero esto ha variado
variado a lo largo de la historia geológica del planeta. Les decía también que las variaciones orbitales pueden explicar los periodos glaciares e interglaciares. Uno de esos parámetros orbitales establecidos por Milankovitch es la excentricidad de la órbita terrestre. La excentricidad de una elipse, como bien saben ustedes, se define como el cociente entre la distancia focal y el eje mayor. Y es una medida de la mayor o menor elongación o alargamiento del eje mayor con respecto a una circunferencia. Esa excentricidad varía desde unas 55 100 milésimas, sin ninguna dimensión, es una cantidad adimensional, a unas 679 10 milésimas, que es el valor máximo. En la actualidad es de 0,017, o sea, 17 milésimas aproximadamente. Cuando la excentricidad pasa por un máximo, entonces las estaciones son mucho más acentuadas, más rigurosas. Se notan entonces inviernos mucho más rígidos y veranos más intensos. La excentricidad varía de valores mínimos a valores máximos en periodos que van de 100.000 a 415.000 años. Eso se puede explicar a través de una serie de Fourier. 100.000 años se alcanzan valores máximos, pero también se alcanzan valores máximos cada 415.000 años. En la actualidad estamos por un valor intermedio de 0,017, pero decreciendo, está en decrecimiento. Otro parámetro orbital importante es la oblicuidad del eje de rotación de la Tierra. La oblicuidad es una medida de la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a un eje perpendicular al plano de la eclíptica. Esa oblicuidad varía de 21,5 grados a 24,5 grados en un periodo de tiempo de unos 41.000 años. Actualmente pasa por 23,4 grados aproximadamente, la oblicuidad. Cuando esa oblicuidad pasa por un máximo, entonces se tienen estaciones más intensas, se notarían inviernos más rigurosos y veranos también más cálidos, más intensos. Otro parámetro orbital importante es la precesión de los equinoccios. Resulta que, debido al hecho de que la Tierra no es completamente esférica, sino que está achatada en los polos, ligeramente achatada, al girar en torno a su eje, ella se comporta como una peón, es decir, como un trompo, ¿no? El eje de rotación de la Tierra va cambiando a lo largo del tiempo, en periodos de 25.000 años. Actualmente el eje de rotación está orientado hacia la estrella polar, pero dentro de 14.000 años estará orientado hacia la estrella beta. De igual forma, hace unos 11.000 años, el eje de rotación de la Tierra estaba orientado hacia la estrella beta. En la actualidad, en la situación actual, ¿no? El caso en el que el eje de rotación está orientado hacia la estrella polar, entonces el solsticio de invierno prácticamente coincide con el perihelio, mientras que el solsticio de verano está muy cercano al afelio. Eso significa entonces que los inviernos no van a ser tan rígidos como si estuviéramos en esta otra situación que observamos abajo, ¿no? Acá, por ejemplo, tendríamos inviernos más intensos por cuanto que nos llegó en el pasado a menor cantidad de insolación, pero también tendríamos veranos más intensos. Tuvimos en el pasado, hace 11.000 años, veranos más intensos, por cuanto que el solsticio de verano coincidía con el perihelio. El efecto invernadero y su correlación con los cambios climáticos ocurridos en diversos periodos del planeta. Resulta que la Tierra ha tenido una composición atmosférica variable, pero
En la estratosfera siempre hemos tenido gases de efecto invernadero. El propio vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Y el dióxido de carbono, siempre ha estado presente, es también un gas de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? La Tierra recibe radiación infrarroja de onda corta procedente del Sol, pero la Tierra no se queda con esa radiación. La Tierra absorbe parte de esa radiación y la reenvía hacia el espacio exterior como radiación infrarroja de onda larga, que también se denomina radiación térmica. Debido a que se tiene aquí una capa en la estratosfera relativamente delgada de gases de efecto invernadero, entonces estos gases absorben parte de la radiación infrarroja térmica que la Tierra emite y la reenvían nuevamente hacia la superficie. Eso hace entonces que la temperatura del planeta sea aceptable para los seres vivos. Si no hubiese efecto invernadero, la temperatura del planeta sería 33 grados Celsius más baja que la actual y no podría haber formas de vida tal como las conocemos. Pero, ¿qué ocurre cuando aumenta la concentración de gases de efecto invernadero? Podemos ver aquí, al aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, entonces la captura por parte de esos gases de la radiación infrarroja térmica aumenta, mucha menos radiación infrarroja térmica escapa al espacio exterior y esa radiación absorbida por los gases de efecto invernadero es reenviada a la superficie, provocando entonces un aumento de temperatura, que es lo que estamos observando en la actualidad. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero más importantes? Decía que el vapor de agua es un gas de invernadero, pero consideramos entonces que realmente los más importantes, por cuanto que el vapor de agua es un gas natural, mientras que estos otros son gases que hemos estado generando como especie. Estos son los que consideramos realmente como gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, cuyo global warming potential, o sea, el potencial de calentamiento global, se toma como unidad. El metano tiene una potencial de calentamiento global superior al dióxido de carbono, 23 veces superior. El óxido nitroso, 196 veces superior al dióxido de carbono. Pero de estos gases, el que más contribuye es el dióxido de carbono, por cuanto se encuentra en una mayor concentración que el metano y que los demás gases de efecto invernadero. A lo largo de la historia geológica del planeta ha habido varios cambios climáticos. Por ejemplo, en el periodo Cretácico tuvimos uno importante, en el Terciario tuvimos dos cambios, en el Eoceno y en el Plioceno, por ejemplo. En el Cretácico, entre 141 a 65 millones de años, tuvimos un cambio climático importante, por cuanto que la concentración de dióxido de carbono alcanzó valores extremadamente altos, 4.800 partes por millón, pero causadas por la actividad volcánica. Eso implicaba que hace 141 millones de años la Antártica no es el continente helado que vemos actualmente, sino que era una isla formada por una densa vegetación. Posteriormente, podríamos mostrar lo que ocurrió en el Eoceno y en el Plioceno, pero antes cabe señalar que en el Cretácico entonces se alcanzaron temperaturas de 42 grados Celsius superiores a las actuales. Hubo también una acidificación de los océanos, el aumento en la concentración de dióxido de carbono al disolverse en el agua generó una disminución en el porcentaje de acidez del agua, causando entonces su acidificación. Aumento del nivel del mar, a consecuencia de la ausencia de los casquetes polares. Entonces, el nivel del mar se situó a 200 metros por encima del actual. Y
Se dieron también condiciones climáticas extremas debido al aumento de la concentración de vapor de agua en la atmósfera. En aquella época se produjeron eventos meteorológicos extremos, tales como huracanes. Más recientemente, en el Eoceno, hace 55 millones de años, los niveles de dióxido de carbono pasaron de 300 partes por billón a 1000 partes por billón, también causados por la actividad volcánica. Este proceso transcurrió durante un intervalo de tiempo de unos 20.000 años. Pero esos niveles fueron decreciendo, comenzaron a decrecer hasta alcanzar alrededor de 460 partes por millón durante la época del Plioceno, hace unos 3,5 millones de años. Durante ese periodo del Plioceno, con una concentración del dióxido de carbono muy parecida a la actual, la temperatura del planeta fue de 4,0 grados superior a la registrada actualmente, y el nivel del mar fue 20 metros superior al actual. Muchos científicos están comparando el periodo actual de cambio climático con el que se dio en el Plioceno, porque se observan situaciones muy parecidas, salvo por el hecho que en el Plioceno no fue por actividad humana, sino fue por la actividad volcánica que se produjo previamente en el Plioceno. Las concentraciones de dióxido de carbono que se alcanzaron arriba de las 400 partes por millón. Pero en lo que concierne a los aumentos de temperatura, entonces esto indica que nosotros podríamos llegar a alcanzar, como consecuencia de la concentración de dióxido de carbono que tenemos actualmente y que va a seguir subiendo, temperaturas de 4,0 grados Celsius superiores al final del presente siglo. Bien, como hemos señalado, la principal causa del actual cambio climático es el incremento de dióxido de carbono causado por un uso excesivo de los derivados del petróleo. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero, que más contribuye al cambio climático. ¿Cuál ha sido el aumento en la concentración de dióxido de carbono? La era preindustrial era de 280 partes por billón, y en el año 2021 se encontró que ya en junio había subido a 421 partes por billón. Eso representa un porcentaje de incremento de 50,4% con respecto a la era preindustrial. Y la tasa de crecimiento es de 2,75 partes por billón por año. Pero esa tasa de crecimiento no es constante, va aumentando paulatinamente, por cuanto que el crecimiento no es lineal, sino más bien cercano a un crecimiento exponencial. Las fuentes principales contaminantes del dióxido de carbono son los combustibles fósiles, como se señalaba anteriormente, y un inadecuado uso de los suelos. Las perturbaciones en los ecosistemas forestales a causa de la tala de árboles también agravan y agudizan el cambio climático. ¿Por qué? Porque los árboles, a través del proceso de fotosíntesis, permiten la captura del dióxido de carbono. Los árboles, la vegetación, constituyen ambientes de sumideros de dióxido de carbono. Vemos aquí, por ejemplo, la curva que nos indica cómo ha ido evolucionando la concentración de dióxido de carbono desde la era preindustrial a la actual. Estos valores que vemos acá no fueron medidos, sino que se obtuvieron de manera indirecta por mediciones próximas. Vemos, por ejemplo, acá lo que es la fotosíntesis aquí en el día y la respiración en la noche. Igual ocurre ya en periodos más largos, que serían cambios de tipo estacional. Durante los inviernos hay un aumento en la concentración atmosférica de dióxido de carbono. Durante el verano hay una disminución en la concentración del dióxido de carbono causado por la fotosíntesis. Pero lo que se capturan las plantas como consecuencia de la fotosíntesis, ya sea estacionalmente o diariamente, es mayor que lo que envían a la atmósfera, de manera tal que la vegetación
da como resultado una captura neta de dióxido de carbono. Las plantas son importantes para reducir la velocidad de avance del cambio climático. La curva que vemos aquí se llama curva de Keeling. Resulta que Charles W. Keeling fue un geoquímico y oceanógrafo que comenzó a hacer las primeras mediciones de dióxido de carbono en el Instituto de Oceanografía Scripps, mediciones que han sido continuadas por su hijo en el laboratorio de referencia de Mauna Loa, de la NOAA. Entonces observamos cómo ya comenzó a efectuar esas mediciones en 1958 y cómo los valores fueron creciendo de la concentración de dióxido de carbono cercanas a 315 partes por millón hasta llegar actualmente a la cifra de 421 partes por millón. Vemos acá en esta tabla lo que se podría denominar el forzamiento térmico del dióxido de carbono. Si, por ejemplo, el nivel de dióxido de carbono se hubiese mantenido, llegase solo a 400 partes por millón, ya estaría garantizado un incremento de temperatura de 2,0 grados Celsius, pero si sigue aumentando más allá de 400 partes por millón, puede llegar a 3,0 grados Celsius. Si aumenta todavía más a 500 partes por millón, entonces el incremento de temperatura podría ascender a 3,5 a 4,0 grados Celsius a finales del presente siglo. Y si llegase a 600 partes por millón, entonces el incremento de temperatura oscilaría entre 4,0 a 5,0 grados Celsius, lo cual significaría que tendríamos un planeta Tierra totalmente diferente, con una enorme devastación debido al hecho de que las especies no podrían asimilarse o adaptarse a ese cambio climático. Si nosotros comparamos los cambios climáticos que se generaron en la historia geológica del planeta con la actual, vemos una notable diferencia. Los que se generaron en el Cretácico y Eoceno fueron muy, muy lentos, duraron de millones de años a decenas de miles de años, de manera tal que la biota, tanto la flora como la fauna, pudo adaptarse a las variaciones, pudo adaptarse a los aumentos de temperatura, pero la biota actual no podría hacerlo por cuanto que son cambios que se están produciendo en el término de 200, 220 años. No puede haber evolución posible para adaptarse a esos cambios. Entonces eso significaría que una gran cantidad de especies desaparecerían. Algunos biólogos dicen que nos estamos acercando a la sexta extinción masiva de no poder controlar el aumento de temperatura. Vemos aquí, por ejemplo, lo que ocurre con el deshielo ártico. La imagen superior, vemos en 1985 lo que era la capa del hielo marino ártico, y vemos acá en el 2015 esa misma capa, mucho menor. Acá también observa un decrecimiento notable en el 2018 comparado con la que era 20, 25 años atrás. Vemos aquí, por ejemplo, la cobertura de hielo marino ártico en millones de kilómetros cuadrados en un intervalo de tiempo de 41 años. Ha decrecido durante el invierno en un 13%, desde 1980 hasta el 2021. Y en el periodo veraniego, la reducción es aún más significativa, es de un 38%. En cuanto al volumen de hielo marino ártico, el asunto se ve bastante grave también. Vemos que en el invierno el decrecimiento ha ido de 32.000 kilómetros cúbicos en cerca del año 1980 a unos 22.000 kilómetros cúbicos para el 2021, lo cual representa un 21,2% de crecimiento. Durante el verano es aún más acentuado porque varía de unos 17
17.000 kilómetros cúbicos a unos 4.000 kilómetros cúbicos, o sea, un decrecimiento de un 76,5%. Muy, muy acentuado. La temperatura oceánica también ha ido en aumento. Por ejemplo, a partir de 1980 vemos que el crecimiento ha ido mucho más rápido y en la actualidad el aumento de temperatura del mar es de arriba de 1,25 grados Celsius. Muy rápidamente está subiendo. Lo vemos acá también en esta gráfica, este diagrama obtenido satelitalmente. Claro, estamos ahora dentro de un evento La Niña. Aquí se puede observar el enfriamiento, la anomalía de temperaturas negativas en el Pacífico, pero observamos que en el Caribe y en el Atlántico hay anomalías positivas significativas. O sea, aquí el océano está caliente. Hay un incremento de temperatura de alrededor de 1,5 grados Celsius en gran parte del Atlántico. Entonces, pues sucede que los océanos han absorbido más del 80% del calor añadido a los ecosistemas. Y el aumento en la concentración de vapor de agua sobre los océanos y a la troposfera superior, de donde pasa a la estratosfera, va a generar entonces una mayor frecuencia de eventos extremos, como está ocurriendo actualmente. Vemos, por ejemplo, como ya incluso Centroamérica y Panamá fue sometida a la proximidad, a los efectos secundarios de la proximidad de dos grandes huracanes, el huracán ETA, que fue un huracán de categoría 4, que nos pasó muy cerca, y el huracán Iota, que fue un huracán de categoría 5. Los efectos no fueron directos, sino indirectos, pero vemos también la devastación que nos produjo. También tendríamos un aumento en la tasa de reproducción de insectos portadores de microorganismos patógenos debido al aumento de temperatura. Y estos vectores de transmisión de enfermedades podrían alcanzar sitios de mayor elevación, aumentando entonces la incidencia de malaria, dengue, etcétera, ¿no? Y otras enfermedades. Ese aumento de temperatura va a provocar lo siguiente. Vamos a tener un aumento en la frecuencia de precipitaciones en latitudes medias. En los trópicos vamos a tener más bien una disminución en la precipitación en promedio. Sin embargo, la situación que se prevé en los trópicos es que vamos a tener días con precipitaciones sumamente intensas, seguidos de días de muy baja precipitación. Las precipitaciones van a ser muy, muy irregulares, pero la tendencia va a ser negativa, ¿no? Vamos hacia una desertificación, lo cual tendrá un impacto importante en la seguridad alimentaria, ¿no? Y en la salinización de los suelos. Por supuesto, esto implicaría un aumento de los costos de producción de granos básicos, como el arroz, el trigo, el maíz y la soya. ¿Cuáles son los ciclos de retroalimentación positiva que aceleran el cambio climático? El cambio climático no es un fenómeno lineal, por eso es que está aumentando tan rápidamente y a veces no se comprende adecuadamente el por qué aumenta tan rápidamente. Lo que pasa es que hay ciclos de retroalimentación positiva. Por ejemplo, el aumento en la concentración de vapor de agua en la estratosfera contribuye a un aumento de la temperatura también de todo el planeta. ¿Por qué? Porque el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, captura gran parte de la radiación infrarroja térmica que emite la Tierra y la reenvía hacia la superficie. Al tener un aumento de la temperatura oceánica, entonces tenemos mayor vapor de agua en la estratosfera. Al reducirse la cobertura de hielo en los polos, particularmente en el Ártico, hay una disminución del albedo, o sea, de la capacidad de reflectividad de la radiación infrarroja de onda corta. El albedo actualmente es de 0,30, 0,3, pero va a ir decreciendo debido a que las paquetes polares van reduciendo su extensión. El aumento en la emisión de metano es otro factor de retroalimentación positiva importante, y ello se debe al hecho de que al aumentar la temperatura de las zonas boreales, el metano que se encontraba debajo del permafrost
está comenzando a emerger a la superficie y a ascender a la estratosfera. Y recordemos que el metano es un gas de invernadero con un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono en un factor de 23. Por otro lado, el aumento en la tasa de crecimiento de CO2 en los ecosistemas tropicales, ¿no? También al producirse aumento de temperatura y también al haber menos vegetación debido a la desertificación. ¿Qué observaciones finales y recomendaciones hacemos? El cambio climático actual es antropogénico, por tanto, su evolución es muy rápida, como ya hemos señalado. Entonces, se requieren cambios institucionales y tecnológicos para garantizar que el calentamiento no superase el umbral de 2,0 grados Celsius, que fue lo que se planteó en el COP que se llevó a cabo en París en el año 2015. Los acuerdos de París establecieron que no se debía llegar a 2 grados Celsius e incluso que se debería mantener como tope 1,5 grados Celsius. Entonces es urgente aumentar la utilización de energías renovables tanto a nivel industrial como en el transporte. También el aumento en la concentración de dióxido de carbono en 50,4% es causado tanto por las emisiones de los derivados de los combustibles fósiles, como señalamos anteriormente, así como también por las emisiones netas derivadas del uso inadecuado de los suelos. Conforme menos foresta tengamos, menos captura de dióxido de carbono se va a dar y mayor concentración de dióxido de carbono vamos a tener en la atmósfera. Entonces es urgente incentivar la reforestación. Así que de esa manera se podría utilizar a los ecosistemas para extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Y a fin de limitar el aumento de la temperatura media global a 2 grados Celsius, es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2010 entre un 40 y un 70%.